buenos días, queridos amigos. Otro día más para poder aprender acerca del reino. Romina, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias, Juan. La verdad es que estamos súper emocionados. Esperemos que esté siendo de bendición también para ustedes este repaso del libro Primero el Reino, que lo puedan subrayar, marcar, resaltar esas frases que más les gusten y sobre todo que lo acerque más a Dios. El tema de hoy es impresionante y también va a ser de mucha bendición porque muchas veces nos hemos puesto en la sensación de que Dios es como el acreedor y nosotros somos el deudor. Entonces, cuando devolvemos nuestras ofrendas es como que estuviéramos pagando algo. La Biblia dice que hay que guardar el sábado y cuando guardamos el sábado estamos como que pagando las bendiciones que Dios nos da durante los 6 días de la semana que son de nosotros y el séptimo día como es de Dios, más o menos así. Sin embargo, la Biblia menciona la historia de la viuda que dio todo lo que tenía. Por eso el título del capítulo de este día es Mi Todo. Así que te invitamos a poder descubrir y aprender juntos el tema de hoy. Muy bien, volvemos entonces con el repaso del libro Primero el Reino. Hoy tenemos un invitado especial, nos acompaña el pastor Gonzalo Ordeix. Y como dijimos, estamos meditando en cómo una viuda pobre nos enseña los principios de fidelidad. Y para eso vamos a meditar entonces un poquito sobre la Biblia, donde nos cuenta justamente el relato de esta viudita. Acá está. Vamos entonces a Marcos 12, de los versículos 41 al 44. Y dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Justamente sobre eso vamos a meditar hoy, ¿sí? Sobre Mi Todo se llama este capítulo. ¿Qué es ese todo? Y le queremos preguntar, pastor, entonces, ¿qué tiene de extraordinario este relato, el capítulo que vamos a meditar hoy? ¿Qué es lo que más le llamó la atención? Bueno, un relato muy conocido, ¿verdad? Porque todos conocemos esta historia y todos sabemos que Jesús hizo hincapié justamente en la actitud que tuvo esta mujer, esta viuda. Ahora, ¿qué tiene de importante? Justamente los versículos que leímos dicen que esta mujer dio todo lo que tenía. Y sí, dio esas monedas que era lo único que tenía. Pero Jesús no miró solamente las monedas, que sí fue todo lo que ella tenía físicamente en su alcancía, en su casa, sino que fue un poco más allá. Porque Jesús separó, dejó bien discriminado el accionar de ella y de las demás personas. Ella dio literalmente lo que tenía físicamente allí. Las demás personas estaban dando una suma mucho mayor en dinero, pero de algo que les estaba sobrando en la casa. Entonces, de ahí vamos a comenzar a ver que se desprenden otras cosas. Y Jubal hoy, hace un ratito, nos decía que en la mente de las personas muchas veces está que tengo que pagar. Y entonces algunos dicen, hice un sacrificio porque di una ofrenda muy grande, o pagué todo mi diezmo. ¿Y de qué se habla allí? Porque Jesús no solamente mira ese dinero que fue colocado en aquel alfolí, ¿no? Es verdad, pastor. También el libro menciona, por ejemplo, la historia de Abraham. Cuando Dios le pidió que le dé su hijo, no le pidió la mitad ni un cuarto, le pidió todo. Y muchas veces para nosotros eso es tan difícil de entender. Por eso ¿por qué es tan importante hacer hincapié? ¿Por qué es importante comprender esta historia en la que Jesús hizo hincapié justamente en la ofrenda? Bien, el hincapié que hizo Jesús o lo hizo por esta razón. El ser humano es inclinado, tentado a contar, vamos a decir, las monedas, los recursos que se ven. Y como dice la palabra de Dios, el oro, la plata, las riquezas son del Señor. ¿Qué le voy a dar yo que el Señor no tenga? Y entonces el Señor mira más allá y pide lo que decía Jubal recién, pide todo. Hizo hincapié en esto porque la viuda, sí, dio el 100% de lo que tenía. Pero ese 100%, digamos, esas 2 moneditas,
significaba el sustento, significaba la vida. Y algo interesante, la palabra que se utiliza allí en el griego para indicar el todo, ¿no? Porque Jesús dijo, esta mujer dio todo lo que tenía. Bueno, esa palabra todo también se la usa para designar la vida, por ejemplo, la palabra bios que conocemos nosotros en español. Y entonces aquí ya cambian muchas cosas, ¿no? Porque ya estamos viendo que la mujer dio todo físicamente, las 2 moneditas, pero ahora con esta expresión de Jesús estamos viendo que ella dio la vida, porque esas 2 monedas representaban la vida de la viuda, ¿no? Mientras que las demás personas dieron más monedas, mucho más monedas, pero no era lo que no representaban su vida, digamos, porque era un sobrante que ellos estaban teniendo. Ahí usted, pastor, comentaba, ¿no? Esta palabrita que en el griego, en el original, nos enseña un poco más profundo a lo que Dios se refería, porque entonces da a entender que la viuda dio, como usted decía, su sustento, dio su vida. Dio su vida. Y creo que por eso es, ¿no?, en lo que Dios mencionaba. ¿Es a eso a lo que Dios se refiere cuando nos pide nuestro todo? Y justamente es a eso que se refiere, y por eso Jubal recién nos introducía con el ejemplo de Abraham. No le pidió, sabemos, la Biblia nos cuenta que Abraham era un hombre muy rico, y le podría haber pedido riquezas, le podría haber pedido la mitad de su campamento, pero ¿qué tenía más valor para Abraham? ¿Toda su riqueza material o ese hijo tan deseado, tan preciado, que por años fue la promesa hasta que lo tuvo, ¿no? El hijo de la promesa? Bueno, era más preciado, pero al darle el hijo preciado le estaba dando ¿qué cosa también? Como dice allí esa palabrita que recién leímos, que es todo en español, pero que en griego es bios, le estaba dando la vida. La vida. Quien da por eso después, cuando me imagino que con algún dolor, algo habrá experimentado Abraham, pero su fe fue tan fuerte, fue tan inquebrantable, que él lo iba a concretar, es decir, él iba a llevar la ofrenda, se la llevó, y cuando se le iba a ejecutar, por así decirlo, que lo iba a hacer porque Dios ya vio en su corazón que este hombre estaba dispuesto a hacerlo, dijo, listo, ya vi que estás dispuesto a darlo todo, es decir, ya vi que estás dispuesto a dar la vida. Ahora, esto rompe muchos paradigmas que nosotros tenemos, ¿no? Porque generalmente decimos, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios rico, Dios es el creador del universo. Él no necesita de nuestros recursos. La pregunta es, ¿Dios realmente necesita todos nuestros recursos? Bueno, está bueno jugar, por así decirlo, con esta palabra todo. Porque si lo entendemos mal, y lo hemos visto, yo lo he visto muchas veces, hay muchos cristianos realmente tristes. Y van a la iglesia, estudian la palabra de Dios en sus casas tristes, porque no logran conectar. ¿Por qué el Señor quiere todo y que yo empobrezca? ¿Y por qué yo tengo que, como decías hoy, Jubal, pagar los diezmos? Un concepto muy errado, ¿no? Pagar los diezmos. El Señor sí realmente quiere todo, eso no hay lugar a dudas. De hecho, exaltó a la viuda que dio todo. Ahora, como decía Jubal, Dios no necesita el dinero. Dios no necesita el dinero. Lo que el Señor necesita es nuestro corazón. Un ejemplo que también este capítulo del libro lo menciona es el ejemplo del joven rico. El Señor no necesitaba esa fortuna de este muchacho, de esta persona. En realidad lo que quería era su corazón, que es el corazón es el símbolo de la vida, y ahí de nuevo nos conectamos con la palabra bios, con la palabra todo, con la palabra vida. El Señor no necesitaba su dinero, no quería su dinero, pero sí necesitaba y quería su corazón, que es el símbolo de la vida. Por ende quería la vida de este muchacho, y ahí es que le dijo, lo que tenés, vendelo, lo repartimos entre los pobres y seguime. Le estaba diciendo que en tu corazón no haya lugar para las riquezas de este mundo, que en tu corazón haya lugar para mí. Necesito tu vida, necesito tu vida. Y otro ejemplo que también nos cuenta este capítulo, del joven rico. Cuando el joven rico, por ejemplo, el hijo pródigo, cuando el hijo pródigo se fue del hogar de su papá, desperdició todo lo que tenía. Sí, desperdició el dinero, desperdició ese todo,
Pero también allí la palabra de Dios lo que hace hincapié, Jesús contando esta parábola, que desperdió su bios, ese todo que es el bios, que es la vida. Gracias al Señor que esta parábola termina bien, ¿no? Termina bien porque Él en un momento escucha la voz del Espíritu Santo y retorna al hogar para que recuperar ese bios, es decir, recuperar la vida. Qué lindo saber entonces de que, bueno, Dios pide todo de nosotros porque sabe que es lo mejor. Y Él lo que más necesita o lo que más quiere es nuestra vida, nuestra entrega total. Saben que me gustaría leerles un parrafito que está ahí en el libro, en la página 37, que es un escrito de Elena de White. Ella nos dice que nadie puede tener éxito en el servicio de Dios a menos que todo su corazón esté en la obra y considere todas las cosas como pérdida frente a la excelencia del conocimiento de Cristo. Amén. Eso es también lo que Dios quiere de nosotros. Así que tómate un momentito ahí personal de oración para pedirle a Dios que te ayude a entregarle todo a Él.